Hola, espero que estés muy bien. Agradezco que nos prestes este espacio de tu día y que te regales este momento para escucharnos. Soy David Torres, psicólogo especialista en sexualidad y psicopatología de la pareja y psicoterapeuta gestalt. Este es el segundo programa de Tlanesi Radio, espacio en el que estaré tratando temas relacionados con la salud mental y emocional, acompañado de grandes personas y sobre todo excelentes profesionales. Bienvenido a Tlanesi Radio. Hoy hablaremos sobre un tema muy popular en la actualidad. La palabra ha pasado del ámbito del desarrollo personal y la psicología a usarse en toda clase de contextos y ámbitos. Seguramente has escuchado hablar sobre este tema. Hoy hablaremos de resiliencia. Para conducir el programa del día de hoy tengo el placer de contar con una colega muy querida, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Psicología con residencia en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad Nacional Autónoma de México, terapeuta familiar y colaboradora en Tlanesi Psicología. Ella es la maestra Cintia Yanina Cortés Calderón. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias David por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Entonces hoy vamos a tratar de este tema, la resiliencia. ¿Has escuchado hablar sobre este tema? Me imagino que en muchos lados, ¿no? Claro, es un tema totalmente actual, moderno, si lo podemos decir así. Y como te comentaba antes, creo que es un término que mucha gente utiliza, pero a veces poca gente sabe lo que implica o todos los conceptos o relaciones que tiene. Pero pues es un tema muy amplio y muy complejo aparte. Sí, es un tema bien complejo. Últimamente ha pasado a oídos y a boca de todo el mundo. Me ha tocado escuchar esto de la resiliencia en muchos lados. Y la verdad es que a mí me parece que es muy importante que estemos informados como sociedad. Pero también a veces alguna de la información puede ser controversial, ¿no? O puede ser confusa. Por eso me parece importante que hablemos sobre este tema y esta palabra. La resiliencia, entonces, vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué es resiliencia? A ver, platícanos, ¿tú qué piensas de este tema? Claro, pues la resiliencia, como el concepto del libro, es la capacidad que tienen las personas para luchar contra la adversidad o contra situaciones estresantes o problemas y que pueden salir avantes de todo esto. Sin embargo, pues ese término, como lo venías tú diciendo, pues se utiliza en varios ámbitos, no nada más en la psicología. Sí, entonces este concepto de la resiliencia es algo que ha venido volviéndose cada vez más popular. Entonces entendemos como resiliencia la capacidad de salir avante de las situaciones adversas. También es muchas veces referido como la capacidad de fortalecerse ante la adversidad. Y hemos visto muchos casos a lo largo de la historia, personajes populares, personajes escritores, autores, protagonistas, por ejemplo, de algunas películas. Me recuerda mucho este concepto, me recuerda mucho algunas películas que me gustan mucho, por ejemplo la película de Pianista. No sé si la recuerdas, claro. Este personaje que un pianista muy virtuoso que sufre el holocausto en Alemania y pues sufre mucho, pero a pesar de todo sigue contra la adversidad hasta lograr recuperarse, ¿no? Ser salvado. También uno de los personajes que a mí me gusta más tocar cuando hablamos de resiliencia es un autor muy conocido que es uno de mis favoritos, se llama Viktor Frankl, que incluso escribió todo un libro y básicamente toda su obra bibliográfica viene de cuando también él fue enclaustrado en estos campos de concentración y encontrar a partir de esta situación un sentido para su vida. Es de los clásicos a los que nos referimos cuando hablamos de resiliencia, de los casos clásicos o más sonados. Me recuerda mucho también una película muy bonita y muy popular, En busca de la felicidad. Claro, con Will Smith. Exacto, con Will Smith. También un caso en la película muy, muy claro de resiliencia. Y bueno, otras cosas más que pueden nuestros queridos escuchas revisar por ahí. Probablemente ya los han visto, pero son ejemplos que
claros, ¿no? Ilustrativos, muy ¿no? ilustrativos de este concepto. ese ejemplo. Bueno, entonces la resiliencia básicamente es la capacidad de salir avante de las adversidades e incluso fortalecido de ellas, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, ahorita que comentabas, creo que el Holocausto es el ejemplo más vívido, ¿no? Como de una situación adversa, y los sobrevivientes del Holocausto pues son un claro ejemplo de resiliencia, ¿no? Muy, muy fuerte, o por así decirlo, muy amplio, pero sin embargo también me pongo a pensar en otras situaciones que son adversas, que son muchísimo más cotidianas, ¿no? En los 60 se hizo un estudio, de hecho, con niños que tenían padres alcohólicos y que vivían en condiciones pues no muy favorables, de pobreza extrema, delincuencia, donde el contexto era muy, muy desfavorecedor, ¿no? Y estos chicos, a pesar de lo que se podría creer, que podrían tener alguna psicopatología o crecer mal de alguna manera, por así decirlo, lograban ser adultos exitosos, ¿no? Entonces, sí hay situaciones adversas, hay desde una muy pequeña hasta algo tan grande como tú lo mencionabas, el Holocausto, o un desastre natural, o no sé, una situación traumática, un secuestro, cosas de ese tipo, ahorita que vivimos en una época un poquito violenta. Claro, entonces, pues sí, hay muchos casos. Entonces, gracias a lo que nos mencionas, me lleva al siguiente punto. Durante mucho tiempo en psicología, tanto en los ámbitos de psicología clínica como en el conocimiento o la cultura popular, se había creído, ¿no?, que un niño que había sufrido este tipo de situaciones complicadas o adversas, amenazantes en su desarrollo, estaba destinado a vivir lo mismo que había vivido, ¿no? Uh-huh. La clásica teoría de trauma de Freud, si a ti te pasó algo malo vas a desarrollar un cuadro neurótico o algún problema, y gracias a la relativamente moderna psicología positiva, pues nos abre una gama completamente nueva de posibilidades, que ellos no hacen más que describir lo que se observa, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo nos abre la mente para entender que no necesariamente infancia es destino, no necesariamente lo que vivimos nos va a pasar. Claro, ha sido como una ola revolucionaria ahora, pues de unas décadas para acá, donde la psicología tradicional se está dejando un poquito, no de lado, pero sí se están explorando nuevas posibilidades. Ya se está utilizando ahora un nuevo paradigma más esperanzador, con un enfoque más positivo, viendo un poquito más ahora las nuevas corrientes y las nuevas teorías psicológicas, ¿no? Dejando un poco de lado este paradigma de la suficiencia y buscando ahora más que la patología o qué causa la patología o ver lo que está mal, ¿no? Buscar más los recursos, los lados fuertes, las cualidades que se pueden fortalecer en las personas. Y creo que eso, pues de alguna manera también da esperanza, porque va con el contexto. Yo creo que el contexto de la psicología tradicional ahora es diferente y por eso se han desarrollado estas nuevas teorías también. Claro, y eso es algo súper importante, que aprovecho el espacio para decirles a los compañeros, colegas que nos escuchan, sobre todo los que están en formación o acaban de egresar, ¿no?, que no se queden con las teorías clásicas, que si bien son valiosas, podemos encontrar muchas herramientas en cosas como la psicología positiva. Claro. ¿No? Uh-huh. Y la psicología de la salud en vez de la psicología de la enfermedad o la psicopatología nos dan muchas herramientas. Entonces, la resiliencia sale de este nuevo cuerpo, de una revolución paradigmática en la psicología, que nos implica no todo lo malo que hemos vivido nos va a condenar forzosamente al fracaso vital, al sufrimiento. Algunas veces, en algunos casos, y por eso hay que estudiar estos casos, por eso la importancia de estudiar el concepto de resiliencia, las personas que han sufrido y que han pasado por cosas negativas, por situaciones amenazantes, salen fortalecidos. Y de esto tenemos mucho que aprender. Entonces, ¿de dónde surge el concepto? ¿De dónde viene? Hemos escuchado por ahí una analogía, ¿no?, de la siderurgia.
Platícanos un poco de eso. Claro, el término viene más, ni siquiera de las ciencias de humanidades ni nada así, viene más del concepto del acero, cuando lo mueves o lo maleas, no me acuerdo muy bien ahorita la palabra, cómo se dice, pero el acero o ciertos metales tienen la capacidad de regresar a su estado natural o normal, al estado original, por así decirlo, después de que se genera una fuerza o de que lo mueves o de que lo cambias. Entonces, al principio, la resiliencia era, haciendo esta analogía, más como si tú tienes una situación traumática, una situación adversa, la resiliencia sería la capacidad de afrontarla, de adaptarte positivamente a eso. Y sin embargo, el término ha evolucionado hasta que ahora ya no nada más es que te adaptes a la situación adversa o que salgas adelante de ella, sino que tienes un aprendizaje, una fortaleza, y eso ya después tú lo puedes utilizar para situaciones posteriores, como si fueras aumentando tus esquemas, tu repertorio de habilidades, etcétera. Por ejemplo, en el mismo campo de la siderurgia existe un metal, el acero damasco, que era muy popular en el Mediterráneo hace algunos siglos, que por algunas condiciones climáticas se generó. Ahora sabemos cómo se generó, ¿no? Cómo es que pasó. Y se puede generar acero damasco. Lo que hacen las personas que forjan, sobre todo se utiliza para realizar cuchillos y cuchillos de chef y cosas por el estilo, que necesitan una durabilidad extrema y mucha dureza. Es que golpean el metal, lo doblan, lo vuelven a golpear y lo doblan y lo doblan y lo doblan, y cada vez que se dobla el metal pues, se vuelve más y más resistente. Es más o menos como el concepto más actual de la resiliencia, ¿no? Ante las adversidades, además de adaptarte, puedes aprender o retomar, adquirir nuevas habilidades que te ayuden a sortear las siguientes dificultades. Y no necesariamente esto va dañándote, sino más bien va fortaleciéndote. Claro, y que si lo piensas en el ámbito clínico, eso es totalmente revolucionario. Imagínate que todas las personas pudieran desarrollar habilidades resilientes. Aparte de que la consulta bajaría, yo creo que las personas podrían tener más capacidades de afrontamiento, sobre todo en situaciones que al principio creían que no podrían con ellas, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, aunque la consulta baje, yo creo que es importante que la consulta baje. Sí, de hecho, esa es la idea. O por lo menos que vayan pacientes diferentes, no que tengamos los mismos pacientes todo el tiempo. Exacto. Bueno, entonces... Sí, de hecho, si te das cuenta, por ejemplo, la nueva corriente de terapia de soluciones o las nuevas teorías clínicas abogan mucho por eso, por buscar los recursos, las excepciones, cosas que sí ya tiene la persona y que puede potencializarse, ¿no? En vez de buscar, bueno, ¿en qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes mal? Digo, todas las teorías son muy respetables y todas funcionan para ciertas personas, pero sí hay una nueva tendencia, que bueno, eso yo creo que tú ya lo verás en otro programa, que también es un tema importante. Claro, pero sí, qué bueno que lo señalas. El cuerpo de terapias contemporáneas está mucho más cargado hacia la psicología positiva que hacia la psicopatología, ¿no? Más a lo que podemos mejorar y fortalecer que a lo que tenemos que erradicar, ¿no? Y eso es un cambio completamente de 180 grados, ¿no? Es una dirección completamente diferente y que es importante que lo retomemos, y sí lo vamos a retomar con mucho gusto en otra ocasión. Claro. Entonces, bueno, fíjate que en el concepto tradicional de la resiliencia se creía que es una capacidad o una habilidad innata, que las personas resilientes habían nacido resilientes. Básicamente es como ser moreno, ser chaparrito, ser alto, ya venían los genes, ¿no? Exacto. Pero en la construcción actual ya vemos que hay muchas teorías, muchos ejemplos y muchos casos que nos pueden dar testimonio de que la resiliencia
no necesariamente tiene que ser innata, no tiene que ver tanto, aunque sí tiene importancia, no tiene que ver tanto con los genes, sino más bien con un desarrollo integral, que tiene su parte biológica, claro, pero también tiene su parte psicológica, social, cultural, familiar, etc. Sí, la multidisciplinariedad de la resiliencia, pues creo que no cabe duda, que ahora es más conceptualizada como un proceso que tiene muchos factores que influyen de diferentes maneras. Esa es pues ahora sí que la magia de que ninguna persona es igual, ninguna situación es igual, todas son totalmente distintas y tiene mucho que ver con eso. No es nada más un gen o algo biológico que pudiera ser ahí, sino que depende de muchas cosas, muchísimas. Entonces habrá personas que nacen con la capacidad innata de ser resilientes, pero también habrá aquellas personas que no nacen con esta capacidad, pero la pueden desarrollar, ¿no? Uh-huh. Que en base a sus experiencias, al campo en el que se desarrollen, pueden volverse resilientes con el tiempo, con el aprendizaje. Y esto es algo valiosísimo, que hay que entender y hay que investigar cada uno para su propio proceso y su propia vida, cómo salir fortalecido de las desavenencias que tenemos. ¿En qué casos podemos ver resiliencia? A ver, vamos a hablar un poquito de qué tipos o qué casos de resiliencia podemos abordar. Tenemos, creo que lo más popular hablar es, en torno a la resiliencia, es hablar de la resiliencia a nivel personal o individual. Sí, es lo más común. ¿Y qué clase de casos o en qué situaciones podemos encontrar esto? Pues, por ejemplo, en lo que te comentaba hace rato, de hijos con padres negligentes o que viven en contextos muy desfavorecedores, ¿no? En colonias muy pobres, en colonias con mucha delincuencia, o no se me ponga a pensar ahorita en una zona llena de, no sé, de drogas, de narcotráfico, alguien que haya crecido en este ámbito, pero que se haya desarrollado como un adulto exitoso para lo que a la sociedad venga siendo exitoso, ¿no? O sea, ahí también depende en qué sociedad naciste, en qué es lo que se espera que hagas o no. También personas que después de un trauma, algún choque, algún secuestro, alguna violación, algún abuso, que no muestran daños emocionales graves o observables en las personas. Pero regularmente es eso, que una persona, a pesar de tener un contexto o que viva en una familia muy desfavorecedora, logre, no sé, tener éxito, tener una carrera o tener una pareja. O es muy ambiguo también la definición del éxito, eso depende mucho del contexto. Claro. Algunos de los casos que, por ejemplo, yo podría mencionar para no irnos algo tan dramático como las películas que mencionamos al principio, algo mucho más cotidiano sobre todo. Conozco varios casos, uno del que me viene a la mente ahorita es uno de mis maestros en los cuales estoy estudiando la maestría. Nos platicaba, ¿no?, que él es hijo de un padre alcohólico, hermano de cuatro varones, los 4 varones alcohólicos, y este personaje, este maestro al que le tengo mucho aprecio, resultó con un interés grande por la psicología. Y pues, ¿a qué crees que se dedica, no? Claro, a tratar esos casos, gente con adicciones, exactamente. Entonces, este tipo de casos que son muy cotidianos lo podemos encontrar en muchos lugares. El caso de Nick Vujicic, ¿te gustaría platicarnos de eso? Sí, claro. Si alguien ha visto este cortometraje que se llama El Circo de las Mariposas, él es una persona que... El caso de Nick Vujicic, ¿te gustaría platicarnos un poquito acerca de eso? Sí, claro. Si alguien pudo ver el cortometraje de El Circo de las Mariposas, o si no, se los recomiendo ampliamente, es el protagonista. Él actualmente pues es un orador motivacional, predicador y conferencista muy conocido. Él nació sin sus 4 extremidades y a pesar de eso él ha tenido pues un éxito en su vida y ha motivado a otras personas
a que no necesariamente por no tener una parte de tu cuerpo, por tener alguna discapacidad o incapacidad, como tú lo quieras ver, pueden hacer muchas cosas. Eso no te impide lograr metas que tú te propongas. Claro, y entonces la resiliencia a nivel individual podemos verla en muchos casos. Tenemos desde aquella persona que nace en una familia que a todas tientas parece desfavorecedora y logra encontrar fortaleza entre esta adversidad para inclusive afrontar los problemas de su propia familia. Aquellos que nacen con alguna diferencia anatómica, fisiológica, genética, y a pesar de ello logran encontrar el campo para desarrollarse. También tenemos casos mucho más cotidianos, por ejemplo el de las madres solteras en nuestro país, que es sobre todo en la región, que es una de las cosas, de los tipos de familia más frecuentes aquí en el altiplano potosino, que no por ser madres solteras abandonan su familia, sino que más bien se fortalecen ante la adversidad y afrontan todos los devenires, ¿no?, del día cotidiano. Este término de la mamá luchona, que a veces es tan tergiversado, que yo creo que más que volverlo un meme o un motivo de burla, puede ser un motivo de ejemplo, ¿no? Claro. De la lucha contra las adversidades y salir fortalecido de las desavenencias que podamos llegar a tener. Claro, de hecho tú mismo mencionabas hace poco el ejemplo, incluso tú has mencionado el caso de Honorina, por ejemplo, que fue ganadora de MasterChef. Ella que había estudiado hasta cuarto de primaria y tuvo a sus hijos, y todos sus hijos tenían ya un grado de educación superior, ¿no? O sea, y que tal vez no estudió una carrera universitaria o algo académico, pero ella aprendió a hacer muchísimas cosas del campo, me decías tú, ¿no? Sí, claro, a mí me gusta mucho este programa, este reality de comida de gastronomía. Y en una temporada una señora, Honorina, muy simpática, por cierto, mencionaba, ¿no?, que ella estudió hasta cuarto de primaria, creo, y tuvo 7 hijos, y los hijos todos habían tenido una formación universitaria y académica profesional. Y mencionaba, no, pues yo no estudié la secundaria ni la prepa, pero sé cuidar ganado, vacunar ganado, los ciclos de siembra, de cosecha, de la luna, de las lluvias, sacrificar el ganado, cuidar a las crías. Es decir, en un campo que pareciera, para la gente que vivimos en ciudad, pareciera muy adverso, encuentra un territorio fértil para desarrollarse, ¿no? Y encontrar un lugar tan bueno para vivir, una posibilidad de vida tan feliz, que a veces los que estamos acá en la ciudad creemos que es utópico, que por vivir en el campo viven mal, cuando en realidad probablemente se sientan mucho más libres y mucho más desarrollados en su contexto. Mucho más tranquilos. Claro, mucho más tranquilos sobre todo. Y esto nos lleva a contemplar que no todos tenemos, como decía hace ratito, todos los contextos definen el éxito y el bienestar de manera diferente, ¿no? El siguiente tipo de resiliencia que vamos a revisar se refiere a la resiliencia de tipo familiar, y ahí tú creo que nos puedes orientar mucho. Entonces platícanos, ¿cómo es que se puede vivir la resiliencia familiar? Sí, claro, pues la resiliencia familiar viene de hecho del concepto de resiliencia, ahora sí que individual, pero ubica más a la familia como una unidad funcional. Sí, de alguna manera la familia se convierte en uno, y ese uno es que lucha contra las desavenencias o problemas o situaciones conflictivas, situaciones traumáticas que se pueden vivir en una familia. Yo estuve más encaminada a la resiliencia familiar, pero más en el ámbito ya de la clínica. Hay una autora que te puedo recomendar mucho, se llama Froma Walsh. Ella desarrolló toda una teoría de la resiliencia familiar y lo ubica en 3 grandes rubros.
Los primeros de ellos son el sistema de creencias de la familia, la organización que tiene y las habilidades de comunicación. Todas ellas forman un entramado para que una familia desarrolle esta resiliencia familiar, y básicamente puede entenderse tal vez como lo mismo que la individual, solo que es en una familia. Y vemos que hay familias que tienen los mismos problemas, pero lo solucionan de manera diferente. Como ya, bueno, la gente que lo sepa y la gente que no, muchas veces las familias se clasifican también en tipos, de acuerdo a sus integrantes, de acuerdo a su modo de afrontamiento, etc. Y es una gran diversidad, ¿no?, de familias, y todas tienen una manera diferente de luchar contra la adversidad. Y pues, hay cosas que definen cada rubro, desde el dar sentido a la adversidad, si le das un sentido positivo o negativo, si te focalizas en las fortalezas, si no, qué tan flexible puede ser una familia, qué tanta conexión o cohesión puede haber, si tienen recursos sociales, vaya, si tienen redes de apoyo o no, si son claros cuando se comunican, si se expresan sinceramente, si toman medidas en familia. Entonces, todo eso, al final de cuentas, son habilidades que también la familia puede ir desarrollando, y de ahí la importancia a veces que la familia también acuda a psicoterapia, digo, cuando hay un tipo de situación. Pero hay familias que por sí solas jamás en su vida van a necesitar ir a terapia y que lo han desarrollado, y por eso ahorita hay muchas investigaciones que están tratando de ver qué cosas hacen esas familias para afrontar así las cosas, ¿no? Claro. Hay muchos casos de las familias y cómo se fortalecen ante la adversidad. Un caso muy cotidiano, yo que también he atendido familias y creo que también te ha tocado seguramente. Uh-huh. Cuando la familia pierde un miembro importante, por ejemplo la madre o el padre, muchas veces se ven incluso fortalecidas las relaciones entre los demás miembros. Sí. Ese podría ser un caso muy claro, ¿no? De cómo la familia como un conjunto sale fortalecido de una adversidad. También a mí me ha tocado, por ejemplo, en la práctica, encontrar que una pareja ha tenido alguna discusión, un problema, ¿no? Alguna situación por la que acuden a la atención, y pareciera que por un momento se va a perder la relación porque todo está difícil de afrontar. Después de trabajarlo, después de abrir el problema, de platicarlo entre todos, de hablarlo abiertamente y sin tapujos, la pareja sale aún más fortalecida y salen con mayores ímpetu para seguir proyectos nuevos y una relación más sana y más amorosa que antes, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de resiliencia familiar, nos referimos a que las familias también pueden verse beneficiadas de este término, de la resiliencia, de fortalecer sus relaciones, de funcionar mejor. Ante la adversidad no necesariamente la familia se va a terminar deshaciendo, ¿no? Desintegrando. Uh-huh. Muchas veces vamos a encontrar casos en los que estas adversidades los ayudan a estar aún más unidos. Claro, los fortalecen. Uh-huh. Y tenemos también el término de resiliencia a nivel social. A nivel social la resiliencia es poco estudiada, pero no cabe duda que puede llegar a surgir. Ha habido casos muy importantes. El otro día te comentaba el caso, por ejemplo, de Japón, que sufrió devastación completamente al final de la Segunda Guerra Mundial, y en menos de 50 años se volvió potencia mundial otra vez. Tenemos el caso de Alemania. Tenemos el caso de varios países que han pasado por esto y se han levantado como sociedad, como una cultura, se han levantado y salido fortalecidos incluso con un cambio radical en su ideología e idiosincrasia. En México, por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta mucho mencionar,
recientemente, no el año pasado, cuando ¿Temblor? cumpliendo prácticamente aniversario del temblor del 85, la Ciudad de México se ve azotada por 2 temblores. Claro, y tú, bueno, a mí que me tocó estar ahí el año pasado, es increíble ver cómo la gente reaccionó, o sea, cómo toda la gente salía y en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer, los niños, los adultos, gente mayor, o sea, todo México se volvió uno, o sea, al menos toda la ciudad, y yo estuve viendo que hubo gente de otras partes del país también ayudando desde donde se podía, ¿no? Y que ahorita, si bien es cierto que todavía hay personas en albergues, que hay personas que todavía no tienen casa, mucha gente sí ya ha podido regresar a sus hogares o vive en otra parte. Digo, la ciudad de alguna manera se ayudó a levantarse de esa tragedia, que pues de alguna manera yo creo que sí, los mexicanos somos muy resilientes porque hemos tenido muchas adversidades y ese es un claro ejemplo de eso. Claro, y entonces este suceso queda marcado en la conciencia colectiva, en la historia de nosotros como cultura, como sociedad, y cada vez se me hace bien increíble cómo en Ciudad de México a la gente, cuando les ponen los simulacros, ¿no? Hay una empatía tan grande por el suceso, que se sigue con mucha tranquilidad en general los procesos para evitar esto, ¿no? Y cómo se ha tomado fortaleza y una cultura preventiva, por lo menos en la Ciudad de México y en la zona centro del país, acerca de este asunto. Entonces, también la resiliencia es aplicada a las sociedades y a los grupos, y es necesario entender que tanto nosotros como personas, como conjuntos familiares, como una cultura y una sociedad, podemos todos salir fortalecidos de las adversidades y no necesariamente quedarnos a llorar, ¿no? Hasta lamentarnos. No puedo hacer nada, sino sí puedes y lo haces. Exacto, no necesariamente el destino sería caer en la impotencia, sino muchas veces desarrollar habilidades que nos permiten afrontar todas estas situaciones. Yo creo que la gente que nos escucha quiere saber qué características tiene una persona que ha sido resiliente o que es resiliente. Yo quisiera que nos ayudaras a repasar este tema. ¿Qué características podemos encontrar en alguien que es resiliente? Sí, claro, pues hay varias, pero regularmente se toman algunas, como puede ser el autoconocimiento, el autoestima. Otra sería la capacidad de empatía, la capacidad de ser autónomo, que haya un afrontamiento positivo ante las situaciones, pues que se tenga una conciencia de estar en el presente, no enfocarte tanto en el pasado ni tanto en el futuro, sino en el aquí y en el ahora, como en la terapia Gestalt. Y ser optimistas, vaya, no ver el panorama todo negro, todo gris. Algunas otras serían qué tan flexibles pueden ser y qué tan perseverantes ante las situaciones. La sociabilidad en cuanto a cuántas redes de apoyo puedes tener, y la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, que saliéndonos un poquito del tema, es las nuevas generaciones o los nuevos tiempos nos hacen menos tolerantes a la frustración. Es como necesitamos todo rápido, o a la incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, desarrollar esta capacidad también pues te deja muchos beneficios, no nada más como resiliencia, sino ante la vida en general. Claro, pues una de las características de estas generaciones, ¿no? De los millennials para acá, Ajá. de los millennials, de la generación Z, sí. nativos digitales, etcétera, es que estamos, porque también somos millennials de alguna manera,
Estamos acostumbrados a la recompensa inmediata, a obtener la remuneración y recompensa inmediatamente de que hacemos algo, y difícilmente desarrollamos una tolerancia a la frustración, ¿no? Esto hace que las personas se vuelvan cada vez menos resilientes, que cuando sufren un problema, una desaveniencia, una dificultad, pierdan fácilmente los estribos. Entonces, es muy importante que las personas que nos escuchan, que tienen la bendición de tener hijos, tengan esa muy consciente que no necesariamente hay que dar todos los premios enseguida, ¿no? Generar esta capacidad de espera, de a veces no lograr lo que quieres y que eso tenga consecuencias, es muy importante, porque ayuda a las personas a formar un carácter que alarga la vida, que en realidad no genera tantos premios como la vida en familia. Seamos capaces de afrontar esto sin perder los estribos, ¿no? Claro. Algo que también me mencionas y que me parece muy importante es la autonomía y la sociabilidad, que parecieran cosas que son diferentes, que son opuestas, cuando en realidad no lo son. Es muy importante para las personas resilientes tener un grupo o red de apoyo, como le llamamos nosotros, que básicamente se refiere a tener una familia con cual puedas comunicarte, un grupo de amigos si no es que tienes familia, o además de la familia, que tengas amigos con los que puedas hablar de tus cosas, que te puedan apoyar o que te puedan brindar una palabra de apoyo, o incluso nada más la compañía. Y eso no te vuelve dependiente, ¿no? Te vuelve incluso más autónomo. Te da la capacidad de cambiar de una persona a otra, de recurrir con diferentes grupos de apoyo, y que difícilmente alguien que tiene una relación simbiótica con alguien más puede tener. Es el caso de la gente que pierden a la pareja por separación o por alguna circunstancia, que falleció o algo por el estilo, y entonces decaen extremadamente, ¿no? Ya no se pueden recuperar. Entonces es importante que tengamos una red de apoyo grande, o por lo menos suficiente, una red de apoyo importante. Familia, amigos, pareja, todos son igualmente importantes. Claro, y la cantidad depende de la persona, como tú lo dices, suficiente. Exacto, sí, no grande, sino suficiente. También es importante lo que mencionabas, o por lo menos a mí me hace mucho sentido, la conciencia del presente y el optimismo. Que dicen por ahí, la gente ansiosa vive pensando en lo que le va a pasar después, pensando en el futuro, y la gente deprimida vive en lo que le pasó antes, pensando en el pasado. Entonces, a veces esta noción del aquí y el ahora puede sonar muy, como tú dices, muy gestáltica. Alguna gente lo ve muy hippie, pero la verdad es que más allá de filosofías y más allá de orientaciones teóricas y prácticas, la conciencia del aquí y el ahora es algo muy importante para poder salir adelante en sentido de desarrollar resiliencia. Y qué bueno que se menciona, ¿no? Tener esta capacidad de concentrarse en lo que nos pasa y lo que podemos hacer aquí y ahora para cambiar las cosas, o lo que tenemos a nuestro alrededor, o lo que nos causa algún malestar. Claro, es una de las tantas explicaciones de cuando hay algún evento traumático, un evento que se sale de nuestro control. No vives en ese acontecimiento, sino que tienes la capacidad de seguir, ¿no? De decir, bueno, esto ya pasó y lo viví, pero ahora pues estoy viviendo otro momento. Entonces sí, es muy importante, y no nada más para la resiliencia, sí, para tu vida, para vivir la vida en el momento. Y bueno, y como alguna gente que estará escuchando dirá, y qué bonito, ¿no? Para ser resiliente hay que tener autoestima, pero ¿cómo le hago? Claro. Bueno, y entonces vamos a tocar este punto, que en realidad difícilmente podríamos abarcar todo lo que requiere, o todas las cosas que podemos hacer para generar resiliencia a través de este podcast, pero lo que sí nos gustaría es tocar qué sugerencias podemos dar a nuestros escuchas para que actúen sobre esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos favorecer la resiliencia?
Ya lo comentamos, primer punto, redes sociales de apoyo. Sí, claro, como lo mencionabas antes, las redes de apoyo pues son un sostén y el ser humano es sociable por naturaleza. Si los chicos crecen con poca red de apoyo o sin red de apoyo, regularmente son personas que en un futuro son más retraídas. Y personas quienes han tenido una red de apoyo suficiente, pues tienen desarrolladas muchas más capacidades. De ahí la importancia que los niños vayan al kinder, que aprendan a socializar, que el jardín de niños no nada más sirve para aprender a recortar, ¿no? Sí, o sea, el propósito principal es ese, es que puedan socializar. Claro, y ahora que mencionábamos esto de las generaciones actuales, me parece muy importante recordar que la socialización no se queda en las redes sociales digitales. Ni en Instagram, ¿verdad? Ni en Facebook, nada más. No se remite a los likes o los shares que consigue alguien, ¿no? Sino a las relaciones tangibles, significativas, que si bien podrían verse favorecidas por la comunicación digital, no se limitan a ellas, y que gran parte de la comunicación que podemos tener los seres humanos es presencial. Por ahí revisábamos hace poquito en el taller de entrevista que tuvimos en Tlalnepantla, la importancia del lenguaje no verbal, que difícilmente en redes sociales vamos a encontrar, ¿no? Solamente por ahí del 7 al 10% del lenguaje y de la comunicación es de tipo verbal. Todo lo demás se transmite por medio del cuerpo y las emociones en persona. Entonces sí, a pesar de que las redes sociales digitales son muy importantes, mucho más me parece importante a mí que las personas sigamos favoreciendo la convivencia, que los chicos y los niños de nuestra generación, perdón, de las generaciones venideras, desarrollen también esta capacidad, ¿no? de entablar relaciones significativas y favorecedoras. Claro. Las redes sociales son importantísimas y no nos referimos a las redes sociales digitales, sino a las redes sociales de apoyo. Exactamente. Elevar la conciencia de la zona interna e intermedia. En psicoterapia Gestalt tenemos el término zona de conciencia y dividimos la conciencia en 3 zonas: zona interna, zona externa y zona intermedia. Gran parte de los problemas que vamos a tener, no todos, pero gran parte van a ser de zona externa, es decir, lo que nos ocurre en el día a día con nuestros compañeros, con el trabajo, en la oficina, en la calle, es la devaluación del peso, lo que se te ocurra en la zona externa. Y bueno, en nuestros días hay un mutismo de la zona interna, yo diría. Pocas veces las personas hacemos por volvernos conscientes de cómo nos sentimos, tanto físicamente como emocionalmente. Lo físico sería la zona interna, de que me duele tal, siento en mi estómago esta sensación de revoltijo, o esta incomodidad, me voy a atender en el médico, etcétera. Y la zona intermedia de cómo me siento yo emocionalmente y cuáles son mis pensamientos a partir de tal cosa, ¿no? Entonces, elevar la conciencia de estas 2 zonas es importante, que seamos conscientes de nuestras emociones y de los procesos que llegamos a sentir. Claro, muy poco se nos enseña a tener esta conciencia de nosotros mismos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, pero últimamente también se ha apostado por esto, ¿no? Por aprender a conocernos. Incluso si tú lo ves en la película de Intensamente, pues de eso se trata, ¿no? De hacerte más consciente de tus emociones y desde ahí poder controlar lo que haces con ellas, ¿no? Cómo actúas de acuerdo a cómo te sientes. Que es algo bien importante y que al otro día platicaba con un amigo que es maestro de primaria. En el nuevo modelo educativo viene un área específicamente del manejo emocional y es algo muy bueno. Entonces estamos enfrente de una revolución, por lo menos a nivel pedagógico, que se me hace muy buena estrategia. Ahora pues falta afrontar todos los problemas que esto implica, ¿no? De llevarlo del papel a la práctica.
Sí, claro. Pero bueno, de alguna manera es un paso y es un paso que yo creo está bien dado hacia una dirección correcta. Elevar la conciencia de zona interna, que es qué me sucede a mí en mi cuerpo, qué siento y qué pienso en zona intermedia, ¿no? Qué pienso, qué siento a nivel emocional. Siguiente punto tenemos tener un proyecto o actividades para el desarrollo personal. Un proyecto de vida, una meta, algo que me guste hacer o que tenga un objetivo en la vida. Es importante para tener buena resiliencia. Claro, y que complemente en cierta forma lo que decías de vivir el aquí y el ahora, vivir el momento. Puede pensar, pues, ¿para qué tener un proyecto si no sabes si vas a estar mañana o no? Pero sin embargo, creo que las metas o los proyectos o lo que tú quieras lograr en la vida, de alguna manera es una motivación para aprender nuevas cosas, hacer nuevas cosas, ponerte retos a ti mismo y así ir adquiriendo habilidades y que a la larga también te van a dar satisfacción personal. A veces la gente, precisamente como tú dices, confunde tener una meta con estar teniendo sueños, fantasías, ¿no? Y no necesariamente. Podemos hablar de metas en relación a lo que estoy haciendo hoy. Lo que estoy haciendo hoy me va a llevar a algún lado y ese lado es un lado donde quiero ir. Sí, entonces es algo positivo y concentrarnos en eso es importantísimo. Por ejemplo, yo tengo varias personas conocidas, tanto en la práctica profesional como en la vida social, que desarrollan una estrategia, una meta. Por ejemplo, el siguiente año me quiero ir de viaje a Cancún y entonces lo que voy a estar haciendo es trabajar este año, ahorrar y el siguiente año me voy. Tu caso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando querías dar una conferencia, una ponencia a nivel internacional y pues me voy a ir a Perú a dar una ponencia. Platícanos de eso. Sí, claro, el año pasado estuvimos representando a la Universidad Autónoma de Nuevo León en un congreso de psicología en Lima, Perú. Y sí, es parte de las metas personales y creo que cuando las cumples, la satisfacción que te genera es muy grande y te hace proponerte nuevas metas después. Y claro, de hecho estuve con una ponencia sobre resiliencia familiar, de hecho. Y por ejemplo, encontramos ese tipo de situaciones que ayudan a la gente a desarrollarse. Y podría ser que los casos que mencionamos sean vanidosos, irse a Cancún, por ejemplo, puede sonar la vanidad. Ir a dar una ponencia internacional puede sonar algo ambicioso para alguien que nos esté escuchando y que esté apenas cursando la preparatoria. O alguna ama de casa que no tenga educación académica o formación académica. Pero las metas no se reducen a estas cosas que mencionamos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre varias personas que su meta, o más bien el proyecto que tienen de desarrollo todos los días, es salir a correr porque les disfrutan salir a correr en la mañana, porque ya tienen un grupo de compañeros de la plaza a los que todos los días saludan cuando van a correr. Las señoras que les gusta tener su jardín bien bonito y todos los días motivaciones, voy a ir a regar mis plantas, les voy a poner fertilizantes, les voy a limpiar para que sean bonitas, ¿no? Ese tipo de proyectos es algo que genera mucha resiliencia, que nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora, para no tener tanto enganche con las dificultades que podamos llegar a enfrentar. Sí, o incluso personas que quieren aprender a manejar, a aprender a nadar, juntar para un carro, una moto, no sé, sacar cierta calificación en el semestre, tener el mejor pinito de Navidad o aprender a hacer tamales. O sea, hay muchas metas que dependen de cada persona. Claro, no todas tienen que ser las mismas, ¿no? Para nada. Sí, algo así súper alejado para tu contexto, que aparte es algo muy importante. Empezar por metas que sean realistas para ti y generar a partir de esto
proyectos cada vez más y más grandes que te ayuden a desarrollarte. Uh-huh. Y de la mano con esto de desarrollar metas que sean realistas, generar la autoconfianza y autoeficacia. En psicología decimos la autoconfianza y autoeficacia se refiere a cuando yo creo que soy capaz de hacer algo. Y esto pareciera que no depende de uno, ¿no? Ser capaz de hacer algo no depende de lo que tú creas, pero la verdad es que sí. La gente que se siente más confiada de hacer las cosas es más factible que las haga. Entonces, generar esta autoconfianza y autoeficacia es importantísimo. ¿Cómo podemos hacerlo? Inherentemente e independientemente de quiénes seamos, nos vamos a equivocar varias veces en la vida, ¿no? Vamos a fracasar en nuestros temas, en nuestras metas. Probablemente todas las veces vamos a terminar fracasando por lo menos una vez. ¿Cómo mantener este optimismo? ¿Cómo mantener la vista en lograr mejores proyectos y metas? Pues empezar por metas realistas, ¿no? Empezar por cosas chiquitas, darnos cuenta poco a poco de que somos capaces y de estas cosas que somos capaces practicarlas y generar así autoconfianza de que yo puedo hacer las cosas, de autoeficacia de que al creer que puedo hacer las cosas, las hago bien. Claro, de ahí que la práctica hace al maestro, ¿no? Cuando algo ya lo haces y lo sigues haciendo y lo sigues practicando, va a ser más probable que te siga saliendo bien o que te salga mejor cada vez. Claro, entonces por ejemplo tenemos es que yo lo que quiero es visitar muchos países a través de mi trabajo. Pues esa podría ser una meta a lo mejor un poco lejana. ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cuál es tu trabajo? En este trabajo, ¿qué es el siguiente escalón que puedes lograr? Pues subir una gerencia. Bueno, entonces concentrémonos en subir a la gerencia. Primera meta. Cuando logres subir a la gerencia, entonces pones otra meta. ¿Qué puedo hacer ahora? Quiero ser supervisor general. Muy bien, concentrémonos en eso. Y así vamos poco a poco instalando metas que sean realistas, que sean alcanzables y generando mayor eficacia en las personas. La gente generalmente que no tiene confianza en sus capacidades es porque ha fracasado alguna que otra vez y ha llegado a la creencia o a la conclusión de que no puede hacerlo bien. Entonces, importantísimo no decaer y lograr empezar poco a poco, pasito a pasito, ¿no? Como dice la canción, ir gateando antes de empezar a correr. Sí, claro. Y pues todo esto que has mencionado y que hemos mencionado, creo que sería importante recalcar que no es una receta mágica de cómo ser resiliente, pero sí son maneras en las que es más fácil llegar a hacerlo, ¿no? Digo, como tú lo has dicho y como la psicología lo sabe, todas las personas son diferentes, han vivido cosas tan distintas y a unas les van a funcionar más cosas que a otras, pero todo esto a final de cuentas es un apoyo y es una manera de irlo logrando poco a poco. Bueno, entonces para concluir este tema muy interesante de la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Entonces quedamos que es la capacidad de salir fortalecido, de adaptarte e incluso salir fortalecido de las adversidades. Hay diferentes tipos de resiliencia. Sí, pues hay resiliencia individual, familiar y social o grupal. Bueno, la resiliencia es un proceso que antes se creía que era innato, que venía en los genes. Ahora nos damos cuenta que no, que se puede desarrollar, que hay personas que se la pueden desarrollar. Y sería muy bueno que tengamos la cultura de favorecer nuestra resiliencia, tanto a nivel personal como, por ejemplo, a nuestros hijos. Claro, o nuestra familia. Las características de alguien resiliente, autoconocimiento, tener buena autoestima, tener empatía, autonomía. El afrontamiento positivo, la conciencia del presente y el optimismo, la flexibilidad y la perseverancia, la sociabilidad y la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. Y podemos favorecer nuestra capacidad de resiliencia desarrollando redes sociales de apoyo, elevar la conciencia de nuestras emociones y nuestros pensamientos, tener un proyecto o actividad que nos guste, que queramos desarrollar, que nos llene. Y también generar la autoconfianza y la autoeficacia desde metas pequeñas que se vayan construyendo y vayan dando pie a metas más grandes. Bueno, entonces queremos invitar a las personas que nos escuchan
a los colegas, al público en general que nos escuchan, que si tienen alguna duda de lo que aquí comentamos el día de hoy, pues nos escriban al Facebook de Tlanesio y Psicología. Con mucho gusto vamos a atender las dudas que surjan. Si quieres sugerirnos un tema para siguientes emisiones, puedes contactarnos por el medio de Facebook de Tlanesio Psicología. Cintia está colaborando con nosotros en Tlanesio. También la pueden encontrar aquí. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a tratar este tema tan interesante y tan actual, que está tan de moda la palabra, ¿no? Mucha gente, como decimos, la trae de arriba para abajo. Entonces, decía que eres colaborador en Tlanesio, pero también nos gustaría que pudieras decirnos dónde podríamos encontrarte o dónde nuestros escuchas podrían encontrarte para solicitar terapia o alguna conferencia o algo que quieras hacer. Entonces, dinos. Claro, me pueden contactar al 488-109-2514 y como ya lo decías, pues estoy colaborando en Tlanesio y Psicología y también pueden encontrarme. Entonces, te agradezco mucho que estuvieras con nosotros hoy. No, de nada, gracias por la invitación. Y bueno, entonces, si nos escuchas, comparte este podcast con quien crees que le podría ayudar en algo o le resulte interesante. Nos despedimos con la frase del día de hoy que Cintia nos va a compartir. Adelante. Claro, esta frase es de Michael White, un gran exponente de la terapia narrativa. Y la frase es: el proceso terapéutico más poderoso que conozco consiste en contribuir a enriquecer las historias de las personas. Gracias. Con eso nos quedamos y muchas gracias. Los esperamos en la próxima emisión de Tlanesio Radio. Gracias. Como quisiera sentir sus labios, tenerla cerca hasta que muera. Hoy la recuerdo y más la extraño. Si no la veo, siento que muero. Sentir su abrazo, mirar sus ojos. Yo la recuerdo y más la quiero. Es que no puedo olvidarla, yo no la puedo quitar del corazón. Se ha metido muy dentro y borrarla no puedo yo. No puedo olvidarla. Es tan difícil vivir si ella no está. Ella es toda mi vida. Hoy la extraño y la quiero más. Es que no puedo olvidarla. Como quisiera estar con ella, sentir su pelo entre mis dedos y pienso en ella, en su sonrisa. Hoy la recuerdo y más la quiero. Es que no puedo olvidarla, yo no la puedo quitar del corazón. Se ha metido muy dentro y borrarla no puedo yo. No puedo olvidarla. Es tan difícil vivir si ella no está. Ella es todo.
puedo olvidarla, no puedo olvidarla, no puedo olvidarla. Es tan difícil vivir si ella no está. Ella es toda mi vida, hoy la extraño y la quiero más. Es que no puedo olvidarla, ella se ha vuelto mi mundo para mí. Es que no puedo olvidarla, tras de sus pasos yo voy a ir. Es que no puedo olvidarla.